Relatomanía. La vida en el rancho no era apta para todo el mundo, y John sabía de lo que hablaba. Se había criado en esa granja, rodeado de animales y sujetando unas riendas desde que tenía uso de razón. Las bestias demandaban atención diaria, y las interminables jornadas de sol a sol eran agotadoras, sobre todo teniendo en cuenta que la mano de obra se había reducido drásticamente. Su familia y los trabajadores del rancho se habían contagiado por ese nuevo virus. Los reunió en el granero con la esperanza de que alguien encontrase una cura, pero cada vez lo veía más lejano. Cada 3 días metía un ternero para que comiesen, pero sin duda no era suficiente. Habían dejado de ser humanos y se comportaban como lo haría una bestia. Tan solo le quedaba su hermano Jerry, que permanecía la mayor parte del día en la cama debido a sus lesiones. Se había caído de un toro de rodeo hacía años. El animal lo había pisoteado en el suelo y le había roto casi todos los huesos. Tardó meses en recuperarse, pero incluso a día de hoy le costaba demasiado moverse. John pasaba todo el tiempo que podía a su lado. Además del vínculo fraternal, les unía una sólida amistad. Sin duda, era la única persona en la que podía confiar. A todas sus labores se le sumaba otra preocupación. El cauce del río había bajado, y ahora los no muertos podían atravesarlo sin esfuerzo. En una de esas guardias apareció ella. Huía de un grupo de engendros. John dudó, pero la dejó cruzar. Abatió a sus perseguidores y acto seguido la apuntó con su arma. No podía arriesgarse a que un infectado más entrase en su rancho. La llevó al rancho y la obligó a desnudarse. Tras examinarla a conciencia, comprobó que la sangre que llevaba encima no era suya. Acto seguido, la encerró en el gallinero. Pasadas unas horas, y tras comprobar que no se había transformado, la dejó salir. Le explicó que en el rancho nada era gratis. Si quería comer, tendría que trabajar. Fue en ese momento cuando le preguntó su nombre. Ella se presentó como Kimberly. Sonrió. Prefería compartir espacio con alguien que la había mantenido encerrada a enfrentarse de nuevo a esos demonios caníbales. Cuando John la rescató, huía del burdel donde la habían obligado a trabajar. Por primera vez en muchos años, se sentía libre. Pasaron las semanas, pero John se mantenía distante. Le encomendaba tareas sencillas mientras él se encargaba del resto. Mantenimiento del huerto, alimentar a los animales. Al final, llegó el día en el que le permitió que le acompañase a mover el ganado. Y eso no estaba al alcance de cualquiera. John no confiaba en cualquier jinete. El río había recuperado su cauce y mantenía a raya a los no muertos. De no ser porque cada 3 días era testigo de cómo John alimentaba a su antigua cuadrilla, casi se habría olvidado de que el mundo era un lugar diferente. Por otra parte, había tenido la oportunidad de conversar con Jerry, con el que había entablado una bonita amistad. Le pedía paciencia con su hermano. Detrás de su feroz apariencia había un gran corazón. Le explicó que John había perdido a su mujer hacía años. Desde aquel día apenas había salido del rancho. Esa noche, Kimberly decidió esperar a John en su cuarto, y sucedió algo que ambos llevaban tiempo deseando. Hacía 3 meses que Kimberly compartía hogar con los hermanos. La habían hecho sentirse una más dentro de la familia, y poco a poco había logrado hacerse un hueco en el corazón de John. Pronto llegaría el invierno. Solo esperaba que el frío y la nieve mantuviesen a raya a esas criaturas. Pero esa mañana, el oso escuchó un ruido. Cuando se incorporó para hacer frente a la amenaza, entendió que lo mejor era huir. Una horda de más de 100 muertos avanzaba a la carrera hacia el rancho. Habían encontrado una ruta alternativa y no tenían intención de dejar nada con vida a su paso. John y Kimberly los vieron llegar. Eran demasiados. No tendrían oportunidad de hacerles frente. No podían huir.
Atravesar el río con el caudal de agua que arrastraba era poco menos que un suicidio, y esconderse no era una opción. Los no muertos se quedarían en el rancho. Cada vez estaban más cerca. John comenzó a dispararles. Le pidió a Kimberly que huyese con Jerry, pero el hermano mayor ya había tomado su decisión. En cuanto vio a los monstruos, abrió la puerta de los establos y azuzó a los animales con furia, encabezando una feroz estampida suicida. La carga sobrepasó a la horda en una brutal colisión, tiñendo el rancho de rojo. No consiguieron encontrar su cuerpo, pero clavaron una cruz en su honor. Jerry había salvado sus vidas, y su primogénito llevaría el nombre de su tío en agradecimiento.